En este vídeo voy a darte unos ajustes recomendados de este monitor, el 346CQ X24 de MSI Curvo, 34 pulgadas, ultra wide. Lo primero te recomiendo que veas la review completa que he hecho para que entiendas un poco el por qué te doy estos ajustes recomendados, aunque como siempre digo, la opinión final es tuya, o sea, cómo lo utilices depende de ti, de tus gustos personales, ¿vale? Esto es un poco una referencia y para que entiendas el por qué. Vale, bueno, aquí está 240 Hz, máxima frecuencia, tengo el modo juego de usuario, el HDR está apagado y la Type-C encendido por DisplayPort. Vale, lo primero que nos encontramos son las opciones que tiene MSI, que suele poner en casi todos los monitores. Tienes, lo bueno que aquí tienes el KVM, aquí tienes como varias funciones, yo lo tengo en automático, entonces ascendente y tipo C, y aquí lo que te hace es básicamente que selecciona la fuente USB según pues, la entrada de vídeo que uses. Es la que se suele usar más, es más cómodo si estás alternando entre PC y USB-C, con el portátil, por ejemplo, ¿no? Vale, luego tienes la mira inteligente. Esto se utiliza mucho ya en todos los monitores, con el icono, el color, la posición. Puedes cambiar todo esto. Y esto, pues, por ejemplo, para FPS, shooter y tal. Luego tienes el ámbito de Optis, que bueno, yo aquí lo tengo desactivado, que al final, bueno, para gaming competitivo y todo esto no te lo recomendaría. Y además esto si vas a hacer zoom digitales y cosas así, pues puede ser interesante. No me he metido nunca en este punto de ámbito de Optis porque la verdad no sé por qué nunca me he metido, pero me gustaría hacer un vídeo de tema de esto. Pero vamos a seguir con las cosas más importantes. Vale, juego. Tenemos varias pestañas aquí, tenemos el modo juego, bueno, una serie de cosas, y estos son los perfiles de imagen que se suele llamar. Vale, aquí tenemos el usuario, FPS, carreras, RTS, RPG y ya está. Luego hay otra parte que es la profesional, que son otros modos profesionales, que son como otros perfiles de imagen. En este caso, bueno, el usuario es el que yo el que recomiendo siempre porque es el que no tiene alteraciones en la imagen, agresiva sobre todo, y bueno, es el que he utilizado para calibrar el monitor. Si te fijas el FPS, por ejemplo, lo que suelen hacer estos modos es, por ejemplo, este eleva más los medios, las sombras. La gama suele ser más plana, más nitidez. Bueno, esto para shooters y tal te puede servir. Yo nunca lo recomiendo. El Racing lo mismo, te resalta luces, los colores como más fuertes. Por ejemplo, para juegos brillantes, rápidos, pues bueno, es un poco sobreprocesado, a mí no me termina de convencer. El RTS también aumenta más la nitidez, la claridad espacial, pero te da halos. Y luego pues el RPG más colores saturados, los negros un poco más elevados. No sé, no es fiel. Yo te diría el usuario siempre, ¿vale? O como mucho el FPS. Si te fijas al fondo es que ya se ve cómo cambia la imagen totalmente. No sé, aquí además lo exagera mucho, ¿vale? Yo te recomendaría modo juego usuario. Vale, luego tienes el visión nocturna, que tienes varios niveles. Aquí te dejo un vídeo para que veas. Es normal, intenso, el más intenso y ahí. Bueno, en este caso yo te diría de apagarlo, pero lo que te va a hacer es pues eso, te toca un poco la gama, las sombras, te levanta un poco te lava un poco la imagen para que puedas ver un poquito mejor, pero a no ser de que no veas muy bien, que eso también puede pasar, para no tocar gama y tal, porque además aquí no se puede tocar directamente, pues mira, utilizas este, por ejemplo, que es el que más recomiendo, que depende, no sé exactamente cómo, creo que depende de la imagen, va cambiándolo, es como más versátil, es como otros monitores la tienen el dinámico, el Shadowbox dinámico y cosas así. Luego tienes la visión de IA, que es lo mismo, o sea, si utilizas esta opción se te pone. Y luego vamos a los tiempos de respuesta. Vale, aquí te voy a ir dejando las gráficas. Por ejemplo, aquí a máxima frecuencia. En normal he estado midiendo unos 9,13 milisegundos, sin overshoot, muy lento. A ver, es un panel VA. En rápido he medido 7,48 sin prácticamente overshoot, no está nada mal, la verdad. Y la más rápida, que es muy curioso, me daba unos 4,47, es decir, bastante drástico el cambio, de 7 y pico a 4, algo, pero no era un overshoot muy heavy. De hecho, eso lo he visto cuando el TSUFO, porque normalmente aquí se introducen muchos halos, ghosting inverso, se puede jugar. De hecho, como ves en este vídeo aquí, el Destiny 2, lo he estado jugando en este nivel y no ha estado mal. Entiendo que si tú tienes un ojo más avanzado que el mío para esto, que seguro que sí, si juegas FPS, igual te molesta. Si te molesta, te diría usar la rápida, que es la más conservadora, vamos a decirlo, con estabilidad de imagen. Si no, pues puedes utilizar la más rápida. Sinceramente, no he visto un overdrive muy agresivo y tampoco se excede demasiado. Entonces, pues eso, para que lo sepas. Luego te diría en 120 Hz, aquí te lo pongo también en las tablas, me daba bastante, 10,54 milisegundos el normal, o sea, ni lo utilices. El Faster 7,48, que no estaba mal, el Fast, perdón, y el Faster 3,19, pero aquí sí que el overshoot era más notable, entonces te diría utilizar el rápido también. Y luego en 60 Hz, que ha sido lo curioso, en normal me daba una barbaridad, 11,89, súper lento el visual,
rating también muy mal, es decir, la claridad de imagen. En Fast, no sé cuánto era, 11 y pico, también 22, y el Faster 9, 27 sin overshoot, pero calidad de imagen bastante mala. Entonces, no sé, te diría la rápida y la más rápida dejarla a 60 Hz, sin más. También te diría que lo vieras un poco, que le echaras un vistazo, ¿vale? Pero para que lo sepas. Vale, luego tienes MPRT Sync, la han incluido aquí, es compatible con VRR, eso que está genial porque al final lo que te hace es, bueno, te mejora un poco pues esa claridad en el movimiento, hace pues el strobing, te mete esa luz de fondo estroboscópica y bueno, puede ser un poco sensible, depende la sensibilidad que tengas tú, en este caso como ves, no sé, bueno, ahora lo notarás en la cámara como están parpadeando, ¿no? Y bueno, a mí no me molesta, no creo que haga un súper trabajo, es decir, la nitidez de la imagen no es que sea la hostia, pero está bien. No sé, el brillo también se cae, pero no cae tanto tampoco y supuestamente pierde un poco de estabilidad cromática en los objetos, sobre todo más oscuros, que tampoco lo veo tanto. Y el blur no me ha parecido excesivo, entonces se puede utilizar si por ejemplo estás jugando un juego, FPS y tal, eso quieres más nitidez, o sea, en la claridad de movimiento a 240 Hz con el último nivel de overdrive. No he visto tampoco ghosting inverso excesivo, como has visto en las imágenes, así que lo puedes utilizar. Que lo tengas, pues me parece interesante. Además, bueno, es compatible con Adaptive Design. Luego tienes la frecuencia de actualización, que es para ponerlo directamente, el despertador y el Adaptive Sync, compatible con G-Sync y FreeSync. Y luego tienes el DSC. Al final lo que el DSC te permite pues sacar esos 3440 por 1440 píxeles a 240 Hz con 10 bits sin recorte. Esto utilizando el DisplayPort 1.4. Sin DSC, pues lo que vas a hacer es limitarte, creo que son 165 Hz en 10 bits. Por lo que he visto. Entonces, bueno, te diría, evidentemente, pues siempre que puedas, pues eso, DSC activo y ya está. El HDMI, esto también lo he visto en otros monitores, aparecen dos opciones. Básicamente el modo PC supuestamente sería como el estándar de PC, vamos a decirlo así. Joder, ahora acabo de cambiar porque estaba en consola. Vale, en PC, que lo había cambiado, básicamente pues eso, es el VRR completo, pues la máxima resolución y frecuencia y tal. Y luego, pues esto también te asegura la consola, pues para si vas a jugar PlayStation, Xbox, Switch, pues bueno, te ajusta los timings, no sé, yo lo utilizaría pues consola. Y cuando estás con el PC. No sé hasta qué punto es súper relevante, tampoco estoy haciendo mucho testing con esto porque, bueno, simplemente que lo tengas en cuenta y ya está, ¿vale? Para que lo sepas, porque igual te dejas la opción y puede ser interesante. Luego vamos con el profesional, ¿vale? El modo profesional, que puede parecer como redundante, pero son cosas diferentes. Esto sería perfiles de imagen de juego y el modo profesional sería como más tema para color y tal, de la calidad del panel. Tienes el eco, el usuario, antiazul, película, oficina y sRGB. Vale, en el eco, esto sí que reduce el brillo bastante agresivo, la imagen es un poco lavada. El usuario es el neutro, es el que te da control total y el que te recomiendo utilizar, porque es yo el que he utilizado para calibrarlo. El antiazul, que es como una especie de tono un poco más cálido, supuestamente te reduce la fatiga visual, pero yo siempre digo de utilizar, pues bueno, aquí ya se activa directamente. Te diría programas externos como FLUS y cosas así. Luego en película, pues esto sí que te mete más caña en saturación, contraste, te calienta un poco los tonos, bueno, la gama un poquito más suave. En oficina, no sé, es como un poco para ver un poco cómo se van las letras y tal. No lo veo muy interesante porque no hace nada más que un lavado. Y el sRGB no hace un clamping súper bueno, pero sí que es verdad que te reduce un poco saturación, y no es un sRGB súper estricto. Y en este caso sí que me deja tocar el brillo, que de hecho lo tengo a tope porque está haciendo testing y pues le he metido caña. Pero bueno, para si quieres evitar sobresaturación, que de modo sRGB ya te viene un poco con un volumen de gama elevado, como puedes ver ahí, y tal, pues bueno, lo puedes utilizar. Aquí el problema, pues que no, como vas a ver, no tenemos para utilizar el gamut, o sea, el full gamut, o sea, el panel nativo que saque todo, o el DCI-P3 y el sRGB, como suele haber en imagen, ¿no? En otros monitores que he visto. En este caso es un modo que lo puedes utilizar, o te diría, para evitar sobresaturación, o el usuario, ¿vale? Que es el que yo siempre recomiendo utilizar, simplemente para que lo tengas en cuenta. Luego tienes lo que hemos hablado, Low Blue Light, que se puede activar desde aquí. Luego tienes una opción que es el HDCR, que es como una especie de contraste digital, que yo nunca lo utilizo, le he medido y era prácticamente igual, no es el real, es como algo digital. Y luego tienes el MPRT Sync. Esto es el que hemos visto antes, pero se puede activar también desde aquí. Y luego una opción que es interesante, que también es la mejora de imagen. A mí nunca me ha gustado, siempre que lo he probado nunca me ha gustado, ahí la puedes ver con el juego.
aumenta un poco como la nitidez, te da como un contorno un poco artificial, sinceramente. Yo te diría que si no ves muy bien y tal los contornos y tal de los jugadores, de los personajes, de los NPCs, de lo que sea, ¿no? Que estés jugando, pues le puedes poner un intenso, por ejemplo. Aquí ves las pruebas y es que a mí no me convence. Es que cambia todo y como que te resalta una cosa que no es real, pero puede ser interesante para algún tipo de juego. No lo sé. Yo nunca lo he utilizado. O sea, de mis pruebas nunca me ha gustado. Vale, luego vamos a brillo. En brillo, bueno, yo te diría, esto es muy variable, depende también de tu iluminación y tal. Más o menos 23-25% puede ser interesante. Eran 463 nits, que no está nada mal. Y además un contraste de 4251 que está bastante bien. Entonces, pues bueno, si lo pones al 50%, unos 150 nits o más o menos, pues puede ser interesante. No sé, más, pues depende también de la habitación que tengas. Si quieres algo más luminoso, casi 500 nits no está mal. Vale, luego en contraste prácticamente no lo toco, es el valor que viene por defecto, nitidez lo mismo. Y en temperatura de color, aquí pues te diría utilizar, aquí tengo la normal, la personalizada, estos, o directamente creo que era la cálida, puede ser. Una de estas se ajustaba más a 6500. No obstante, esto ya depende a gustos tuyos. La normal se nota bastante y la calidad, pero la personalización, lo interesante es que puedes utilizar el valor así, 50-50-50, y luego instalas ese perfil ICC que te dejo en el grupo de Telegram. Que simplemente para que lo tengas en cuenta tendrías que darle clic derecho, te lo voy a dejar aquí, le das a instalar el perfil. Una vez lo has instalado, te aparecerá aquí, bueno, te detectará el monitor y aquí lo tienes, el perfil ICC. Esto le das a administración de color, le das usar mi configuración de dispositivo y aquí lo tienes utilizándolo, aplicando con este perfil ICC. Y lo bueno que venía bastante afinado el punto blanco, porque es que es la primera vez, quizás la primera o la segunda vez que cuando voy a calibrar un monitor no tengo que tocar la temperatura de color. Así que genial, ya de cómo viene ajustado de fábrica. Lo que te digo, 50-50-50, no tocas nada y instalas el perfil ICC y listo. ¿Vale? Y te diría utilizar esta personalizada. Vale, luego tienes en tamaño, yo lo tengo en automático, he ido haciendo pruebas, pero por ejemplo tienes 4 tercios, 16 novenos, 21 novenos. Vale, el problema que además lo comento en la review con este tipo de monitores, como ves ahí en algún vídeo, normalmente si lo dejas en automático, si el contenido nativo, el formato es en 16 novenos, se van a ver 2 barras laterales negras. Hay gente que le gusta y hay gente que no. Personalmente me gusta estirar la imagen si se puede y no se deforma demasiado. Entonces te diría, si estás jugando a un juego, por ejemplo, de PC o PlayStation o Xbox de consola, pues bueno, prueba a forzar. Si ves que por ejemplo no tienes la opción directamente desde el menú del juego, pues pones 21 novenos, lo fuerzas un poquito y a ver qué tal se ve. Y si no, pues 16 novenos. Esto es lo que hay. Al final este tipo de monitores son ultra wide y pues estiran la imagen, es que no hay otra, a no ser de que venga el contenido que cada vez viene más con la opción de ponerlo en 21 novenos. Bueno, pero que lo tengas es interesante. Yo ya te he ido haciendo pruebas. Luego tienes en fuente de entrada, tienes del tipo C, DisplayPort HDMI 1, HDMI 2. Recuerda que esto es DisplayPort al mod, 98 vatios, que es una salvajada. Luego tienes el tecla de navegación, que sería como el Quick Menú, que básicamente es, pues bueno, lo que tú pongas. Yo, por ejemplo, ves, abajo siempre me pongo brillo, entonces si yo ahora hago Quick Menú abajo, ya tengo el brillo con el joystick. ¿Y qué más? Luego aquí tienes la configuración, el idioma, transparencia, el RGB LED de atrás, que bueno, que no hace más que chupar energía. Si no tienes un setup para esto, yo me lo quitaría. El botón de encendido, para que se ponga en espera, HDMI CEC, y la carga de DisplayPort del tipo C, que lo tengo ahora mismo apagado. ¿Vale? Esto sería para señal SDR el monitor. Para señal HDR, ahora mismo tengo la señal, he forzado en Windows a HDR. No hay mucho para utilizar. Aquí, si te fijas, se va esto, en juegos se va la visión nocturna, el MPRT, y tienes el anti-aliasing, el DSC igual, esto perfecto. Y en profesional te deja tocar los modos, que son, ya te digo, son filtros. Yo te diría utilizar el usuario. La mejora de imagen también desactivada lo tengo, y aquí en imagen no puedes tocar nada, o sea, no puedes tocar el brillo. Son 460 nits aproximadamente, muy parecido al brillo SDR. No hay local dimming, no hay zonas de atenuación local, no hay picos de brillo, y bueno, pues es lo que hay. No se puede mejorar de ninguna forma que vea, así por así decirlo, decir voy a meterle un poquito más de punch a esos negros y tal, no. Entonces, pues
pues ya es tocar un poco, si quieres, te diría es que ni la mejora de imagen. No hay mucho que hacer, la verdad. El HDR es lo que hay. Si no te convence, aunque son casi 500 nits de brillo, pues mira, si estás en consola, pues puedes quitar el HDR. Además, en consola, como ves ahí, es compatible con VRR, 60-120 Hz, así que genial. Entonces, pues bueno, el problema es ese, que no lo puedes regular y no tienes modos HDR y la curva que te sale es la que hay, no hay opciones de tocar nada.